Un fuerte aplauso para nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Es grato poder tenerlos a ustedes aquí en este tiempo especial, Día del Señor. Bienvenidos. ¿Por qué no saludas a alguien? Qué bueno verte. Gracias a Dios por este día tan maravilloso. Ese es el día que ha hecho el Señor. Los que están arriba en el mezanine también, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Somos la iglesia remanente de Campeones para Cristo. Pastor Billy, la pastora Katy, pastores de la misión, con un equipo de líderes y de ministros estamos para servirles. Tomen su asiento, por favor. Y vamos a prepararnos para este tiempo. Yo quiero invitar a nuestro pastor Billy, por favor. Dios le bendiga. Bienvenido a todos. Un aplauso al Señor. Amén. Pastor Billy. No hay forma de que el hombre pueda vivir en verdadera libertad y bajo la sombra de Dios si no es por la obra soberana que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y esto es algo que muy pocas personas entienden. Para los que recién están llegando o han llegado y para aquellos que se están conectando a través de las redes sociales, quiero que sepa que un día todos resucitaremos de nuevo. ¿Sabe lo que eso significa? Que un día los muertos se levantarán. Yo sé que esto suena a algo loco o raro. Normalmente este evangelio no se predica comúnmente en las iglesias, pero un día todos vamos a resucitar de nuevo. Esto suena como cuando Noé comenzó a hablar acerca de la lluvia en una época donde jamás había llovido. ¿Sabía usted que en la tierra no llovió nunca, sino la lluvia comienza a partir del diluvio? Después del diluvio, la lluvia comienza a ser un hecho en la tierra. Antes, ¿cómo es que se irrigaban las plantas? La Biblia nos enseña claramente que las plantas y todos los árboles eran regados por el vapor que salía de la tierra, que irrigaba las plantas. Pero Noé comenzó a ser visto como un loco porque él comenzó a hablar de cosas que no ocurrían. Es decir, él comenzó a hablar de que va a llover. ¿Qué está hablando este hombre? Nunca ha llovido sobre la tierra. Ahora usted vería o tomaría eso como algo extraño, porque hoy estamos acostumbrados a las lluvias. Y es interesante porque él comenzó a predicar sobre cosas que no ocurrían. De la misma manera, un día los muertos resucitarán de nuevo. Todos, sin excepción, todos los muertos van a resucitar. Y si nosotros, que aún no hemos muerto y estamos todavía, la Biblia dice que seremos transformados. Pero el gran problema que tiene la humanidad es que algunos van a resucitar para vida eterna, mientras que otros resucitarán para condenación. La pregunta es, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Perteneces al grupo primero de aquellos que resucitarán con Cristo en su segunda venida? ¿O serás parte del grupo que resucitará para condenación eterna? Permítame solamente mostrarle el texto que nos habla acerca de este punto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, quiero que vayamos al versículo 13 y quiero mencionarlo porque pienso que es importante que usted pueda tener claro. Este es un texto que normalmente muchos lo usan para los funerales, pero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice 1 Tesalonicenses 4:13, usted puede verlo en su Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de aquellos que ya han muerto, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos otros que no tienen esperanza? Son aquellos que mueren, pero no tienen esperanza, porque no han sido parte. Dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, que Dios traerá a aquellos que murieron con Él, los traerá. Por lo cual os decimos, dice, en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces, la gran pregunta es, si un día todos vamos a resucitar, la pregunta es, ¿a qué grupo pertenece usted? Si usted no tiene la certeza de ser parte del primer grupo que resucitará con Cristo para salvación, créame, si no lo sabe es porque no tiene la certeza, y si no tiene la certeza es porque usted probablemente aún no ha nacido de nuevo y no conoce la condición miserable en la que está atrapado por causa del pecado que heredamos todos en Adán. El hombre necesita conocer su condición. El hombre necesita conocer el origen de su problema y necesita conocer por qué es tan importante Cristo. El hombre necesita saber por qué Cristo, para qué Cristo. El hombre necesita saber quién es Cristo realmente en sus vidas y lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos estado compartiendo el Evangelio a través de la vida de Juan Marcos, quien escribió el libro de Marcos. Habíamos visto que todo el libro de las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, son 66 libros que tiene la Escritura, han sido escritos por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Toda Escritura tiene dos autores: el autor humano que Dios usó, pero Dios mismo escribiendo sobre ellos. Y quiero que sepa que eran hombres como usted y como yo. Es decir, hombres que tenían problemas también, hombres que eran sujetos a pasiones, eran hombres que tenían las mismas dificultades que usted y yo podemos tener o experimentar. Pero la gran diferencia es que a pesar de que estos hombres tenían problemas y dificultades, Dios usó sus propias vidas para glorificarse. Primero ellos tuvieron que conocer a Dios personalmente, y Dios los usó para escribir lo que hoy nosotros conocemos como la Escritura. Y la evidencia de que el autor de la Biblia es Dios es que fueron hombres que escribieron las Escrituras en un periodo de casi 2000 años. Hombres de diferentes regiones, en diferentes puntos de la historia. 100 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo. Hombres que no se conocieron necesariamente el uno al otro. Pero sin embargo, ¿cómo podemos saber que Dios es el autor de la Biblia? Porque al igual cuando un ingeniero tiene en su idea, en su cabeza tiene la idea de la edificación de un edificio. Y el ingeniero agarra y él tiene los planos en su mente y los tiene plasmados. Y lo que hace el ingeniero es le dice al arquitecto, tú quiero que me hagas este diseño. Le dice al ebanista, quiero que tú me hagas todos los arreglos en madera, así como tenemos arreglos acá. Y tú quiero que te encargues de toda la parte metálica. Y cada uno comienza a hacer su parte. Pero cada uno de los que están trabajando en su parte no conocen el gran plan que hay en la mente del ingeniero. Solamente el ingeniero conoce exactamente toda la plenitud de la obra que él está haciendo. De la misma manera, estos hombres, a pesar de que fueron en diferentes épocas, en distintos tiempos, no se conocían, pero sin embargo estaban bajo el mando del gran y poderoso Dios, que estaba guiando sus vidas, que tenían errores como nosotros, pero sin embargo Dios los usó. Y lo que hoy tenemos, que son las Escrituras, son justamente la respuesta que Dios ha dado al gran problema de la humanidad que el mundo no conoce. Juan el Bautista fue uno de los hombres que Dios envió para preparar el camino de la venida del Señor. Él fue enviado con dos razones principales. La primera, para preparar el camino del Señor, para que la gente pueda poner su mirada en Dios. Pero también Él fue enviado para preparar el corazón de los hombres. Es decir,
para que cuando la gente comience a escuchar este evangelio, que usted a través de las líneas, usted que está presente acá, los que están en las redes sociales, este evangelio que usted está escuchando pueda servirle a usted para que se conecte con Dios. Dios siempre, hermanos, envía un mensajero en el momento oportuno a su vida. Siempre envía un emisario, un mensajero. Hoy en nuestro tiempo se les conoce como predicadores, evangelistas, personas que comparten el evangelio. En el caso de Juan el Bautista, Dios lo preparó a él para esto. Y cada mensajero que hoy anuncia el evangelio es una figura también, en cierta forma, de Juan el Bautista, porque prepara el camino para que los hombres puedan tener una conexión con Dios. Es decir, ahora mismo, mientras yo estoy compartiendo este evangelio, yo también sirvo como un instrumento para que las personas que están prestando atención al mensaje de la palabra puedan conectarse con su Dios. Usted necesita conocer a Dios. Vamos a leer lo que la Biblia nos enseña en el libro de Marcos. Hemos estado avanzando versículo a versículo y vamos con el capítulo 1 y el versículo 7. Y vamos a leer también el versículo 8. Dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él, dice, os bautizará con el Espíritu Santo. El mensaje de hoy se llama, y lo he querido nombrar para que usted pueda enfocar su mente en lo que vamos a compartir hoy día, el bautismo de Dios. Es decir, vamos a entender lo que es el bautismo. Primero que nada, Juan el Bautista está frente al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el Cristo. Para nosotros probablemente, para mucha gente también que está escuchando en las líneas, la palabra Mesías quizás no sea una palabra muy familiar, pero el Mesías era la persona que Dios había escogido, que Dios había preparado, era Dios hecho hombre, preparado para venir a resolver el gran problema que tiene la humanidad. Y se resolvió. Cristo lo resolvió. Esa es la razón por la que el mundo resucitará de nuevo. Todos van a resucitar. Es decir, la muerte ya tiene los días contados. Todos van a resucitar de nuevo. Buenos y malos. La gente más perversa y la gente no tan perversa. Porque en todos hay perversidad en el corazón. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Pero todos van a resucitar. El gran problema es que algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces Juan el Bautista está frente al Mesías. Él está frente a Jesús, la respuesta de Dios para resolver el problema de la humanidad. ¿Y cuál es ese gran problema que tiene la humanidad? Que está bajo condenación. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona está en condenación? La muerte. La muerte es la evidencia de que una persona está en condenación. Muere el rico, muere el pobre, muere el joven, muere el anciano, muere el adulto, muere el de clase alta, muere el de clase baja. Todos mueren. Muere el niño que aparentemente, que probablemente nunca hizo ningún mal. Y muere la persona más corrupta y perversa que usted se pueda imaginar. Un loco como Nerón, desquiciado, enfermo, un genocida como Hitler, que muchos podrían acusar, ese merecía la muerte. Un violador, un drogadicto, alguien perverso. Pero todos mueren. ¿Por qué mueren? Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Pero qué injusto que un niño que nunca hizo nada muera. Sí, es injusto ante sus ojos, pero no ante los ojos de Dios, porque ese niño es portador del pecado. El pecado es parte de su vida y esa es la causa por la que él ha muerto. No se distraiga. Y la razón por la que Cristo resucitó, ¿saben cuál es? Porque él venció a la muerte y esa es la razón por la cual todos resucitarán. Pero como lo he dicho desde antes,
El problema de la humanidad no está en la resurrección, en la muerte. El problema está que algunos resucitarán para vida eterna, mientras que otros van a resucitar para condenación eterna. Y esa es justamente la razón por la que Cristo vino. Cristo vino para librarnos de una condenación eterna. Tú y yo un día vamos a morir, sin importar qué tan buena persona seas. Y yo sé que mucha gente viene enferma a la iglesia y dice: pastor, yo necesito oración. Vamos a orar. Estamos contigo. Vamos a creer para que Dios te salve. Pero déjame decirte algo. Tu problema no es la enfermedad. Gracias a Dios por la enfermedad. Pastor, ¿cómo vas a decir eso? Porque si no fuera por ella no te acercarías a Dios. Porque si Dios quisiera, bajas la grada de una escalera, te tropiezas y en ese mismo momento te mueres. ¿Y qué solución hay para tu verdadera vida? No la que estás viviendo ahora, sino la vida eterna. Mucha gente parte de este mundo sin tener la oportunidad de escuchar este evangelio. Escuchar este evangelio, hermanos, es una gracia y es un privilegio para nosotros. Juan el Bautista estaba frente al Mesías, es decir, a Dios mismo, y él sabía que el que estaba que estaba frente a él en este caso, era mucho más poderoso que cualquier persona que el mundo se hubiese imaginado. Y él dice que yo no soy digno ni siquiera de encorvarme y desatarle la correa de su calzado. Era costumbre, escúcheme bien, era costumbre en esa época, que cuando un amo llegaba a su casa, el esclavo de menor jerarquía agarraba y le quitaba el calzado. Ellos no tenían zapatos, hermanos, como nosotros tenemos. Ellos usaban como hojotas y caminaban en medio de la tierra y el polvo. ¿Te imaginas esos pies cómo estaban? Y normalmente era el esclavo, ni siquiera era un siervo, era el esclavo de menor jerarquía, de menor rango, el que se acercaba para desatarle las sandalias y quitar el calzado de sus amos. Y cuando Juan el Bautista está diciendo que yo no soy digno ni siquiera de estar en esa posición, lo que él está haciendo es exponer quién es Cristo. Muy poca gente entiende quién es Cristo, hermano, pero mi misión como pastor, como ministro, es que usted entienda quién es Cristo y lo conozca. A mí no me importa si usted no me conoce a mí, eso no importa. Usted tiene que conocer a Cristo. Cristo es el objetivo de nuestro mensaje todo el tiempo, porque Él es el único que puede salvar su vida. No salvarlo de lo que usted cree que tiene problemas. Ay, pastor, tengo problemas económicos. Todos los tenemos, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Todo el tiempo estamos viviendo tiempos difíciles. ¿O no es así? Porque pasa una cosa y viene otra cosa. ¿O no es así? Todos tenemos problemas todo el tiempo. Siempre van a haber problemas porque estamos en un mundo caído, un mundo sin Dios. Y Juan el Bautista, ojo, él era muy famoso. Juan el Bautista, el ministerio que llevaba, llamaba tanto la atención que él realmente se volvió muy famoso por su ministerio. Pero él nunca atrajo hacia él mismo los planes y las obras de Dios, sino él tenía claro su llamado y su función en esta tierra. Él lo tenía claro. Mi misión es que tú conozcas a Cristo. Yo he venido acá para que tú te conectes con el Señor. Esa es la razón por la cual estoy en esta tierra. Esa es mi misión. Esa es mi misión. Yo he sido llamado para eso. Mi función es preparar el camino para que tú te conectes con el Señor. Para que se cumpla la Escritura cuando dicen aquel día nadie dirá conoce a tu Dios. Cada uno me conocerá. Esa es mi misión. Pero también es la tuya. También es tu misión. No solamente es la mía.
Es mi misión, pero también es tu misión. Y él, a pesar de que Juan el Bautista era un tipo famoso por el tipo de ministerio que él tenía, la Biblia nos enseña que él dijo, y vamos a Juan 3:30 para poder verlo, es necesario, dijo él, que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué significa esto? Es necesario que él sea el que debe ser conocido, no yo. Tú no vas a ver en esa época en internet www.juanelbautista.com, aquel que te bautiza y te limpia todos tus pecados. No vas a encontrar eso en la Biblia. Claro, pastor, porque no había internet en esa época, pero si hubiera vivido en un tiempo como este, él no hubiera enfocado la mirada en él, sino hubiera enfocado la mirada en Cristo. Ahora, él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, él no solamente está reconociendo quién es Cristo, sino que él mismo también reconoce cuál es su naturaleza de él y cuál es la naturaleza que tiene Cristo, quien es Dios. Vamos a Juan 3:31 para verlo mejor. Y aquí él está describiendo quién es Cristo. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, ¿qué dice? Es como nosotros. Todos nosotros hemos nacido en esta tierra y venimos de esta tierra, pero él, el Señor, vino de arriba. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Y qué cosas te va a hablar el Señor? Las cosas espirituales, las cosas que vienen de arriba. A pesar de nuestras buenas intenciones y nuestros buenos deseos, tú y yo, lo querramos o no, tenemos una naturaleza carnal. Tú y yo tenemos una naturaleza que lamentablemente se inclina hacia el pecado. Esa es la causa por la cual la única guía que nosotros tenemos para conducirnos en esta vida es la palabra de Dios. En el momento en que yo me desconecto de la palabra, comienzan mis problemas. En el momento en que tú te desconectas de la palabra, empiezan tus problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra naturaleza es tan corrupta que fácilmente nuestros pensamientos carnales, humanos, naturales, van a querer sobreponerse a la palabra de Dios. Siempre va a ser así. Juan el Bautista se consideró a sí mismo, él solamente como una antorcha que ardía, pero Jesús es la luz del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Solamente para tener un ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una antorcha que tú puedes encender en una noche oscura, en un lugar abierto, y el sol del mediodía? Gran diferencia, ¿verdad? Juan conoce y entiende su condición. Esa es la razón por la cual él está acorde con las Escrituras. Él depende de las Escrituras, como tú y yo tenemos que depender de las Escrituras. En Juan 3:35 nosotros vemos, y podemos verlo ahí juntos, en Juan 3:35 dice que él era antorcha y Jesús está hablando de él. Jesús está dando testimonio. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Por qué ardía? Porque el corazón de Juan el Bautista ardía por proclamar este evangelio, que la gente conozca. Tienes que conocer al Señor, tienes que venir a la iglesia, tienes que ser parte de un grupo de discipulado, tienes que ser parte de un grupo de alcance. Para los hermanos que nos están viendo a través de las redes y no están acá, pero viven acá en Lima, ¿qué haces ahí en tu casa? Tienes que estar acá. La palabra se escucha presencialmente, hermanos. Yo sé que hemos estado en un tiempo de pandemia, es un tiempo difícil, se respeta todo eso, pero si puedes escuchar la palabra presencialmente, es mejor. Amén. Juan era como una antorcha que ardía, pero Jesús es la luz del mundo. Juan
también es anunciado como la voz que clama en el desierto, y eso ya lo vimos, pero Cristo es la palabra de Dios. Mientras que Juan es una voz que clama, Cristo es la palabra que nos sostiene. ¿Qué significa eso? Vamos a Juan 1:23. Juan hablaba de sí mismo diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mientras Él es la voz que te conecta con Dios, Él es la voz que te está susurrando, como el mensajero, como el predicador, como la persona que se está compartiendo. Él es la voz que se está hablando: conéctate con el Señor. Jesús es la palabra que va a sostener tu vida. Él es la palabra de Dios. Él es el que te va a sostener. Cristo es la palabra de Dios por la cual todo hombre debe vivir. El mensajero siempre va a señalar a Cristo. Siempre va a apuntar a que tú te conectes con tu Creador. Juan señaló al Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque él sabía perfectamente quién es Él. En Juan capítulo 1, versículo 29, podemos ver ahí lo que dice la Escritura. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa que quita el pecado? Porque Jesús vino a resolver el problema que el hombre no puede resolver. Esa es la razón por la cual Cristo resucitó. ¿Sabe por qué Cristo resucitó? Porque Él venció a la muerte y venció al pecado. Y gracias a la obra de Él, toda la humanidad va a resucitar un día. Pero nuevamente, el problema no es la muerte. La muerte tiene los días contados. El problema es que unos resucitarán para vida eterna, mientras que otros resucitarán para condenación eterna. Y como hemos leído a través de las Escrituras, los que resucitarán para vida eterna, resucitarán en su segunda venida. Cuando Él venga, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. La Biblia nos dice en Marcos 1:8 que Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo es el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Hemos visto que él estaba preparando el camino del Mesías. ¿Por qué en la iglesia nos mandan a bautizarnos? Hermanos, no soy yo, la escritura bíblica, la Biblia, Jesús mismo ordenó que nos bautizáramos. Pero ¿por qué se bautizan las personas en agua? El bautismo de agua es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de agua es la manifestación pública que una persona hace cuando comprende su condición de miseria con la que ha venido a este mundo y sabe en su corazón que él no puede hacer nada para cambiar eso. El bautismo de agua es la evidencia pública. Cuando yo me estoy bautizando, cuando yo me bauticé en agua, lo que estaba haciendo le estaba diciendo: Señor, yo reconozco que he nacido pecador. Yo reconozco que mi vida está condenada a la miseria y a la destrucción. Pero Señor, tú mandaste que todos los que quieran seguirte se bauticen. Por eso me bauticé. Por eso una persona se bautiza. Pero aquí dice que mientras que Juan está bautizando con agua, Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, solo Jesús nos puede dar el Espíritu Santo y la salvación. ¿Qué podemos decir ante todo esto? Lo primero es que el arrepentimiento es el primer paso para la salvación. Esto nos debe de llevar ¿a quién? A poner nuestra mirada en Cristo. Y al poner nuestra mirada, nuestra fe en Jesús, es decir, creemos en Él, recibimos de Él su Espíritu. Reconocer nuestra condición no es suficiente. Usted sabe que el ladrón roba y sabe que robar está mal. Él sabe que está reconociendo su condición. Él sabe que está mal robar, pero lo sigue haciendo, es su estilo de vida. Y lo justifica.
No es suficiente reconocer nuestra condición delante de Dios, sino es necesario poner toda nuestra fe en Él y comprender qué cosa es lo que Jesús ha hecho. ¿Qué significa entonces el ser bautizado por el Espíritu Santo? Primero, hermanos, es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios para nosotros, los que nos hemos arrepentido al haber conocido nuestra condición y hemos creído en Cristo para salvación. Esta es una promesa que ya estaba dada, que Dios ya la había declarado, lo había profetizado desde antes. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Estamos retrocediendo cientos de años atrás para ver lo que se dijo acerca de lo que Cristo iba a hacer. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, para los que están tomando nota, dice: esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Por si acaso, cuando estamos hablando de ídolos, no estamos hablando de la Virgencita, de los santitos. Ídolos. 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 Puede ser la ropa, puede ser la comida, aquello que nos toma y nos absorbe todo nuestro tiempo y nuestra vida, aquello que se convierte en la razón por la que vivimos. No, pastor, yo vivo para mis hijos. También ellos pueden ser ídolos. No estoy diciendo que esté mal no amar a sus hijos, aunque Jesús dijo: el que no me ama más, el que no lo sigue a Él y le ama más que a padre o madre, no es digno de ser su discípulo. Dice que de vuestros ídolos, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahí añade lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, no como el que está contaminado, con el que y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Es decir, que el Espíritu Santo es lo que nos lleva al cumplimiento de la palabra en nuestras vidas, a poder obedecer lo que Dios está diciendo. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo que Dios nos da a través de la obra de Jesús nos guía para poder caminar en su palabra, nos guía para poder hacer su voluntad, nos guía para que cuando vamos a las Escrituras, mi espíritu, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Cuando vamos a las Escrituras, nosotros podemos ver que el Espíritu comienza a guiarnos, porque la palabra es viva. Y vamos a leer Juan 14, versículo 16. Pero Jesús vino, hermanos, a cumplir esa promesa que hemos leído en Ezequiel. Pero esta promesa se cumplió después que Él vivió, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con los discípulos y con muchas otras personas conectándose. Y luego que Él ascendió al cielo, Él nos dio la promesa. En Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Se está hablando del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, desde el momento en que entró a nuestra vida, Él va a estar por siempre. ¿Qué dice en el versículo 17? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Es decir, está con nosotros. Esta promesa nos habla de que Jesús impartiría la vida espiritual que el hombre perdió. ¿Cuándo el hombre perdió esa vida espiritual? Nosotros nunca la tuvimos, por si acaso. La tuvo Adán. Adán tenía esa vida espiritual, pero por causa del pecado, él perdió su comunión. Lo que Jesús está diciéndonos y lo que la palabra nos está diciendo es que cuando Juan el Bautista está dando testimonio, dice: yo bautizo en agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu. Es decir, van a recibir el Espíritu para que puedan tener una comunión con Dios. No para que tú tengas una comunión con Dios a tu manera, porque eso no es posible. Nosotros tenemos que tener una comunión conforme y acorde con la palabra. El mismo Señor se lo confirmó a sus discípulos antes de ir al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 4, Él dijo: y estando juntos, como estamos ahora juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan dice, ciertamente dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Dentro de cuánto? Hasta ese momento ellos no podían recibir el Espíritu Santo porque Jesús aún no había subido al cielo. Pero Jesús ya está en el cielo. Y cada persona que viene a Cristo por el oír y el oír de la palabra, recibe de manera inmediata el Espíritu Santo en su vida. Esta promesa, hermanos, se cumple en todos nosotros los que comprendemos nuestra condición, nos hemos arrepentido y hemos conocido que Jesús es el Señor y el Salvador. Vamos a Efesios 1:13 para verlo más claro. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra, ¿qué palabra dice? De verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, voy a repetirlo otra vez para comprenderlo mejor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es este evangelio que les estoy compartiendo. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, recibimos el Espíritu Santo por el oír y el oír por la palabra, cuando nuestro corazón pone su mirada en Él. Vamos a un texto más. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2, donde dice: oh Gálatas insensatos. ¿Sabes lo que es una persona insensata, no? Es una persona terca, falta de cordura. En otras versiones usa una palabra un poco más fuerte, que no la voy a mencionar ahora. Pero él le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, nuevamente, ¿a quién está presentando? A Cristo. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Ellos lo recibieron porque cumplieron la ley? No, lo recibieron por el oír. ¿Cómo recibes tú el Espíritu Santo? Por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír. ¿Qué es lo que tú estás oyendo ahora? El mensaje de salvación. Que un día todos vamos a resucitar. Pero el gran problema de la humanidad es que unos resucitarán para vida eterna, y eso es glorioso, mientras que otros no. Dios tiene tanta misericordia que permite que tú que estás en línea aún escuches este mensaje y te pongas y te alinees con la palabra de Dios y te pongas a cuentas con Él. ¿Cuál es tu condición? ¿Eres un hombre que vive por la palabra o vives por tus pensamientos o por tus criterios?
Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Saben por qué lo dijo? Porque hay gente que no se mantiene en su palabra, por lo tanto no son verdaderos discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay gente allá afuera que está escuchando cualquier sarta de mentiras y que no están escuchando este evangelio, no están escuchando esta verdad. Ellos están escuchando, Dios te ama, es verdad que Dios te ama, pero Dios te ama, pero primero quiere que sepas cuál es tu condición, porque si tú no entiendes tu condición, tú no puedes apreciar quién es Dios en tu vida. No podemos valorar a Dios en nuestra vida si no conocemos la corrupción que hay en nosotros. Y en la medida en que más conozco las Escrituras, más aprendo a depender de ellas. Porque me doy cuenta, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, yo sé que en mí el bien no mora, no está el hacer lo bueno en mí. Más bien, justamente aquello que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos se identifican con Pablo? Y conmigo, porque yo me identifico también con él. A veces hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago. Y eso es detestable. Es detestable. Cuando uno comienza a comprender su condición delante de Dios, Dios comienza a obrar. Porque Dios obra en aquellos que pueden comprender cuál es su condición. Hermanos, el bautismo en agua es nuestro testimonio. Juan estaba bautizando a todos aquellos que reconocían su condición de miseria, por eso él bautizaba. ¿Cuántos reconocen que son pecadores? Yo. ¿Cuántos reconocen que su vida es una miseria? Yo. ¿Cuántos entienden que se van a ir al infierno si no reciben la obra de Cristo en sus vidas? Yo, Señor, yo. Bueno, si eres esa persona, Dios primero te manda que te bautices. Pero el que viene tras de mí, aquel de quien yo predico, aquel de quien yo estoy hablando, que se llama Cristo Jesús, que es el Señor, es mi Señor. Y Él quiere ser tu Señor. Muchos quieren que el Señor sea su Salvador, pero no todos están dispuestos a que Él sea el Señor. Porque que Él sea el Señor no solamente está circunscrito a que, sí, Él es mi Salvador. Sí, no, yo puedo mencionar a Dios muchas veces y no obedecerle, ser un perfecto hipócrita, un perfecto mentiroso, un perfecto actor. Y tú también puedes hacerlo. Pero Dios quiere que tú reconozcas tu condición. Hermanos, si nosotros no entendemos esta situación, si no entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, probablemente vamos a comenzar a vivir un evangelio equivocado, un evangelio mentiroso. Y la gran sorpresa se va a dar cuando esa persona no resucite en la primera resurrección. Y como dice la Escritura, muchos le van a reclamar, pero Señor, yo en tu nombre, Señor, yo usé mucho tu nombre, yo creí en ti, Señor, yo te mencionaba. Eso no es. Y Él dice, en aquel día muchos me dirán, pero Señor, Señor. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. El bautismo en agua, hermanos, es el testimonio de reconocer nuestra condición delante de Dios y de reconocer quién es Cristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos incorpora con Dios. El Espíritu Santo es el que nos permite tener nuestra comunión sólida con Dios a través de la Escritura bíblica. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, lo dice más claramente, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya no está hablando del bautismo en agua, sino ahora está hablando del bautismo que Jesús hace, es decir, el Espíritu Santo que Él nos da, que nos conecta, esa promesa que Él nos dio. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, porque en esa época había esclavitud. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El que no tiene el Espíritu Santo dentro de sí no es de Dios. Así de sencillo. Y Romanos 8:9 nos lo muestra. Mas no vivís
Mas vosotros no vivís, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra también dice que Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a los suyos, pero también dice que los suyos le conocen. Y si tú aún no conoces a Dios y sabes en tu corazón que realmente no le conoces, este es el día que Dios ha preparado para ti. Día de salvación, día de oportunidad para que tú puedas poner tu mirada en el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Cuando uno es de Cristo, uno lo sabe. Cuando uno no es de Cristo, uno también lo sabe. Hermanos, este evangelio no se predica para condenar a la gente. Este evangelio se predica para que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que es paciente, dice su palabra. Él es paciente con nosotros. Él es paciente, hermanos. ¿Cuántos años Él ha sido paciente conmigo? Sigue siendo paciente conmigo. Hasta que todos procedan al arrepentimiento. Hasta que tú te des cuenta de tu condición. Él es paciente. Él es paciente contigo. O si una persona no ha nacido, no digo que nosotros, pero si una persona no ha nacido por el Espíritu, simplemente esa persona no puede entrar en el reino de Dios. Y esa persona no va a participar de la primera resurrección. No va a participar, hermanos, de la primera resurrección. Va a participar de la segunda resurrección. Yo sé que puede ser duro escuchar esto, pero es la verdad. Mejor que te duela ahora a que sea una condenación eterna. Para nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios, debemos nacer, de acuerdo a la palabra, del agua y del Espíritu. En Juan 3:5 nosotros podemos ver que Jesús le respondió a Nicodemo. De cierto te digo, le dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacer del agua y cómo nacer del Espíritu? Hemos hablado del bautismo en agua, hemos hablado del Espíritu Santo que trae Jesús a todos aquellos que ponen su mirada en Él. Hermanos, ¿cómo se produce esto, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Esto no es una fórmula mágica, no es como las matemáticas, que te puedo entregar una fórmula para hallar la hipotenusa o para hallar un cálculo. Esto no es así, no funciona así. Esto no funciona, haz 20 planchas, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto. No funciona así. Funciona en la medida en que tú escuchas la palabra. El nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios. En Santiago 1:18 la Biblia nos da esa claridad, donde nos habla y dice que Él, Santiago 1:18, Él dice, refiriéndose a Cristo, Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? ¿Cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo nos hizo nacer? ¿Cómo nos hace nacer el Señor? Por la palabra. Lo que tú estás escuchando hoy día es la palabra. Si tú estás en línea, tú estás escuchando hoy día la palabra. Y esa es la forma en que el nuevo nacimiento se produce. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esta palabra, hermanos, se produce por el oír. Y el oír del Evangelio. La palabra de Dios es una semilla que Dios siembra en el corazón. Cuando uno siembra una semilla, nosotros no, la mayoría, creo casi todos, no somos agricultores aquí. Pero una persona, los agricultores que siembran la semilla, ellos saben, son pacientes. Tú no sabes, aunque ahora la ciencia quizá ya lo sabe, cómo trabaja. Pero Jesús dijo, tú no sabes qué hay debajo en la tierra, lo que está pasando. Pero cuando la semilla está sembrada, esta está germinando. Y tú comienzas a ver cómo comienza a producir ese fruto. Primero, a crecer dentro, ahí debajo de la tierra. Comienza a crecer y comienza a prosperar. La palabra de Dios es una semilla que se siembra en el corazón y produce fruto para salvación. Es para la salvación de la humanidad. Es para la salvación de todo aquel que escucha. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga.
No todos entendían el evangelio, no todos escuchaban, no todos ponían atención, porque el diablo es muy astuto para distraer, para robar la semilla. Pero él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si tú estás oyendo ahora es porque Dios está permitiendo que tú puedas poner tu mirada en Él. Hermanos, esto es gracia, solamente es gracia. Tú y yo no podemos hacer nada para obtenerlo. No se trata de que yo te diga, haz esto y haz aquello. No, no, no. Tú necesitas nacer de nuevo por la palabra. En 1 Pedro 1:23 nos enseña también cómo ocurre. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nace una persona de nuevo? Por la palabra. ¿Cómo nace una persona de nuevo? Por la palabra. ¿Cómo nace una persona de nuevo? ¿Qué necesita esa persona? La palabra. Necesita oír, oír. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora? Tú estás escuchando esta palabra y Dios está trabajando en tu corazón, porque la palabra es la semilla. Al hacerlo, al escuchar esta palabra, Dios comienza a trabajar en tu corazón. Y al hacerlo, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Juan bautizó con agua porque él estaba preparando el camino. Y los que se bautizaban eran todos aquellos que reconocían su condición delante de él. Y decían, Señor, yo ya no me soporto. Yo entiendo mi condición, necesito nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? Todos aquellos que reconocen su condición. Escuchan esta palabra. Lo primero que Dios nos pide es que procedan al bautismo en agua, porque el bautismo es la evidencia de que estoy arrepentido, que estoy cansado de esta condición. Pero Él nos sella con el Espíritu Santo. Y vamos a Efesios 1:13. En Él, y quiero que estén ahí, Efesios 1:13. En Él también vosotros, dice, habiendo oído, ¿qué han oído? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esto mismo que estás escuchando. Y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, debemos ser conscientes cómo es que Dios obra en el corazón. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Él no quiere que vivamos una vida miserable. Él no quiere que vivamos una vida de engaño, de hipocresía, de mentira. Él quiere que vivamos una vida conforme a Él. Nosotros debemos ser conscientes de cómo es que Dios obra en el corazón y abrazar la provisión que Él nos ha dado. ¿Saben cuál es esa provisión? Es Cristo Jesús. Él es la redención para nosotros. Él es el que ha venido a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y murió por los pecados que tú y yo cometimos. Y en su gracia, Él, habiendo vivido una vida sin pecado, nos entregó esa justicia, es decir, esa vida sin pecado. Cada vez que una persona se va a presentar delante de Dios Padre, ¿saben lo que Él va a hacer? Cuando te presentes, si tú te presentas, estás aniquilado, porque Dios es un Dios santo. Pero cada vez que uno se presenta, Cristo se presenta por nosotros. ¿Alguna vez alguien te ha dado una entrada a algún lugar que tú no tenías? ¿Sí? Entra por mí. ¿Ha pasado eso en algún momento? Lo que Él hizo fue suplantarnos para pagar el precio del pecado por nosotros. En su muerte y en su resurrección,
En su muerte primero Él nos ha suplido. Él se llevó todo nuestro pecado y Él nos ha reemplazado para que en el momento que nos presentemos al Padre, tú puedas entrar en libertad. Esa es la obra maravillosa que Dios ha hecho. Y esto es el Evangelio de Dios para tu vida y para la mía. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que trae libertad al corazón de uno cuando nos permites a través de ella poner nuestra mirada en ti. Señor, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado tu mensaje y que hoy mismo se dan cuenta de cuál es su condición. Yo te pido, Señor, que seas tú trabajando en sus corazones como hasta ahora lo estás haciendo. Y si tú eres esa persona que en tu corazón eres consciente de eso y dices, Señor, yo te necesito, permíteme orar por ti. Padre, tú estás haciendo tu obra en esa persona y esa persona se está acercando a ti de corazón. Si eres tú, dile, Señor, tú sabes quién soy yo, me conoces mejor que yo mismo o que yo misma en el caso de las mujeres. Señor, realmente te necesito. He entendido este mensaje, he escuchado tu palabra hoy y la verdad es que yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Guíame en ello, Señor. Si eres esa persona, yo te voy a pedir que al final puedas acercarte a mí o a cualquiera de los líderes que tú ves aquí para que puedas continuar en este caminar con el Señor. Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Para todos ustedes que están en las redes sociales, quiero invitarles a que continúen cada semana escuchando la palabra y permitiendo que Él sea el que trabaje en sus corazones. Dios les bendiga.